el link de YouTube en el grupo. Muy bien. Entonces vamos con lo siguiente. Ya podemos ver que trabajamos lo que fue nuestro identificación y problemática guatemalteca, la definición de la problemática a estudiar, definición, historia y geografía del problema, estamos hablando del marco histórico, la justificación e importancia del problema, ya vimos también lo que fue el marco teórico y en este momento vamos a ver lo que son las técnicas. Como título sería, ¿verdad?, nuestro trabajo. Técnicas, recolección de datos y hallazgos. Muy bien. Tenemos aquí las técnicas, recolección de datos y hallazgos. Aquí vamos a estar hablando con respecto a la selección de técnicas de investigación. Entonces, como subtítulo, vamos a colocarle selección de técnicas de investigación. Muy bien, para no enrollarnos más y tener una conclusión, fácilmente nosotros podemos ir a internet y vamos a colocar aquí en internet técnicas de investigación. Y pues ese fue el trabajo que ustedes me tuvieron que haber entregado la semana pasada. Y por ejemplo, aquí tenemos una página, perdón. Ahí está. Ahora sí. Por ejemplo, aquí tenemos una página que es Psicología y Mente, técnicas de investigación, tipos de técnicas de investigación. Tenemos la investigación cuantitativa, estamos hablando de una investigación donde se puede contar, básicamente es eso. Y aquí podemos leer este artículo que dice: la investigación cuantitativa es empírica, quiere decir que no es una investigación exacta, sino que únicamente va a ser general. Y se fundamenta en la objetividad. Las técnicas cuantitativas suelen recoger datos transformándolos en números y relacionando. Esto ya lo vimos en estadística, esa es la ventaja, ya lo hemos visto, así que vamos de la mano. Relacionando estos valores de tal manera que se pueda establecer si hay o no relaciones de casualidad entre las diferentes variables evaluadas. Muy bien, primera técnica iría las encuestas. Número 1, encuestas. Muy bien. Y pues en las encuestas podemos ver aquí una pequeña definición. Las encuestas tienen como finalidad medir las características de una población mediante la recogida de datos obtenidas a partir de las respuestas que hayan emitido los encuestados y analizándolas estadísticamente. Entonces vamos a colocar aquí un ejemplo de una encuesta. Nos van a aparecer un montón. Y por ejemplo, vamos a ver esta de aquí. Espero se vea de alta resolución. Copiar imágenes. Y venimos aquí, control V. Aquí está. Una encuesta sería esto. Entonces, por ejemplo, las encuestas están conformadas por la recolección de datos a partir de respuestas a preguntas puntuales. En este caso tenemos esta encuesta. ¿Cuál de las siguientes categorías describe la industria en la que trabaja? Y hay varias respuestas, hay varias opciones que el cliente, o bueno, la persona, va a venir a marcar, por ejemplo, educación. Y así sucesivamente. Entonces vamos a trabajar encuestas. ¿No saben qué es una encuesta? Pues aquí está San Google y aquí hay una definición de qué es una encuesta. Y si todavía no entiende, puede venir aquí a YouTube. ¿Y qué es una encuesta? ¿Qué es una encuesta? Y ahí le van a aparecer pues un montón de
de videos, encuestas, que es una encuesta, la encuesta, que es una encuesta, entrevista, hay una gran diferencia. Muy bien. Entonces, como les digo, en pocas palabras, es una recolección de datos a una población y se guía básicamente con la respuesta comúnmente utilizada. Muy bien, entonces vamos a realizar encuestas. Estas encuestas usted se las va a realizar a su población o al lugar que usted ya dispuso ir a visitar y ejecutar su plan de acción, que sería lo que es su proyecto, ¿verdad? A final de estos 15 días. Muy bien. Entonces, realizar encuestas. Muy bien. En las encuestas van a ir preguntas con respuestas, obviamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuáles de las siguientes categorías describe la industria en la que trabaja? Podemos ir con otro ejemplo. Por ejemplo, viene la pregunta A. ¿Cree usted que hay mucha contaminación? Necesito que las preguntas sean sí o sí bien redactadas. ¿Cree usted que hay mucha contaminación en las calles de la aldea Agua Hermosa? Muy bien, vamos con las respuestas. Entonces colocamos aquí un círculo, por ejemplo, ¿verdad? Es una O, pero es un círculo. Aldea Agua Hermosa, ¿cree usted que hay mucha contaminación? No, sería, ¿cree usted que hay contaminación? Ajá, que hay contaminación, aquí le vamos a quitar esto, que hay contaminación en las calles de la aldea Agua Hermosa. Entonces aquí la gente va a responder, ¿verdad? Mucha o poca o demasiada. Vean el tipo de estructura de una encuesta. O la siguiente, que sería limpia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sería demasiada, mucha, poca. ¿Qué sería? Nada. O sea, podríamos colocar aquí nada. Otro. No, aquí solo serían estas 4 respuestas. Entonces iríamos con la primera pregunta de nuestra encuesta. ¿Cree usted que hay contaminación en las calles de la aldea Agua Hermosa? Este es un ejemplo, pero usted va a realizar las preguntas de acuerdo a cómo usted estructuró la primera parte de su trabajo de investigación, el que yo ya califiqué, el formal, digamos. Entonces usted va a realizar las preguntas de acuerdo al tema que usted escogió. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces la gente va a venir y va a colocar aquí mucha. Bien. Entonces esta encuesta se la van a pasar por lo menos a 20 personas. Eso quiere decir que usted va a imprimir estas encuestas y va a ir a esa comunidad que usted ya escogió y va a buscar a 20 personas para pasarles esta encuesta. Muy bien, recuerden, en las encuestas no tiene que ir el nombre de la persona ni la edad, únicamente van a ir las preguntas y respuestas que se realizaron. Entonces, en el encabezado usted va a colocar Colegio Preuniversitario Zucalco, encuesta para determinar el estado o situación ambiental, el estado del desarrollo ambiental dentro de la comunidad tal, y favor responder las siguientes preguntas de la forma más honesta posible. Entonces ahí ya les di una idea. Como les digo, no sabe cómo realizar una encuesta, San Google, imágenes y YouTube. No, encuestas totalmente... sí, muy buena idea, muy buenísima idea. No nos vamos a complicar, así que las encuestas las vamos a hacer de forma grupal. Entonces, si se pueden juntar, unir,
Pues, perfecto, nítido. Si no, por lo menos 2 representantes. Entonces, a lo que voy, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes son, ahorita vamos a ver, imagen de personas. Vamos a copiar esto. Muy bien. Por ejemplo, en el grupo de derecho, ustedes son estos compas, por así decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, son 8 compas. Muy bien, los 8 compas no van a ir, por ejemplo. 2 van a hacer las encuestas. Hacen la estructura. Escojan bien a quién van a colocar ahí. Hacen la estructura. Estructura. Por lo menos 10 preguntas. Muy bien. Luego tenemos a las otras 2 personas que se van a dedicar a imprimir y fotocopiar. Ahí les toca dar un poco de cooperacha, ¿va? Para la fotocopia y la impresión. Y vamos a dejar a otras 2 personas que se van a encargar, que viven ahí cerca, que conocen, para no ser tan arriesgado, ¿verdad? Encargadas de ir por los datos o entrevistar, encuestar. Entonces, estas personas que estoy mencionando van a ir a esa comunidad, al municipio, a la población, y van a realizar las 10 encuestas. Como les digo, son 20 personas. Eso quiere decir que van a hacer 20 fotocopias a 20 personas de 10 preguntas. Y por ejemplo, estas últimas 2 van a realizar la estadística. Entonces, van a realizar la estadística. ¿Y cómo van a realizar la estadística? Pues eso ya lo vimos en el curso de estadística. Básicamente sería realizar una gráfica. Entonces tenemos aquí el polo Y y el polo X. Y entonces va a ir una gráfica por pregunta. Entonces, una gráfica por pregunta. Por ejemplo, ¿cree usted que la combinación de las calles... Muy bien, esta es... Perdón. Entonces, una gráfica por pregunta. La pregunta sería el título. De la gráfica. Esto lo van a realizar en Excel. Luego, en el eje Y, que sería el vertical, van a colocar las opciones. Estas de aquí. Entonces, ahorita se los voy a colocar. Opciones van en el eje Y, el título va a ir la pregunta, y en el eje X van a ir las personas que respondieron. Por ejemplo, son 4, entonces usted va a colocar... entonces usted va a colocar aquí... vamos a ver cómo le hago... Vamos a copiar, texto, pegar, muy bien. Entonces, demasiada, mucha, poca, nada. Usted entrevistó a 20 personas, entonces va a colocar aquí 4 opciones. Entonces iría aquí 1, 2, 3 y 4. Si por ejemplo, al momento de realizar el conteo, muy bien, de esta pregunta 5 personas me respondieron demasiado. Entonces usted va a colocar aquí está el número 5. Entonces serían 5 personas me respondieron demasiado. Y luego 4 personas me respondieron mucho. Entonces, aquí va el punto. Entonces son 4 personas me respondieron mucha contaminación. 5 personas me respondieron demasiada contaminación. Entonces, el encargado de realizar esas estadísticas lo tiene que realizar en Excel. Mejor de una vez se los muestro para que vean que soy buena onda.
Muy bien, tenemos aquí la estadística. Vamos a insertar una tabla. Venimos aquí. Mucho ojo, pongan atención por favor, que esto lo van a realizar los encargados de la estadística. Van a venir aquí, van a darle clic a esta primera de columnas, le van a dar doble clic y le van a dar aquí en filtros. Perdón, seleccionar datos. Van a agregar datos y tenemos aquí, muy bien, nombre de la serie, vamos a colocarle eje Y. Los valores, muy bien, antes de realizar esto, vamos a tener una columna con los valores a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos demasiado, tenemos mucho, luego tenemos poco y aquí nada. Poco y aquí nada. Entonces, demasiado me respondieron 6 preguntas, 6 personas. En mucho 5, en poco 4 y en nada 10. Entonces tenemos aquí 5 más 6. Ah, no, perdón. Entonces tendríamos 6 más 4, 10, 15 y aquí otras 5. Muy bien. Entonces ya tenemos los datos. Esta es la primera pregunta. Primera pregunta, me respondieron esto, ¿verdad? Entonces iría a la estadística. Bien, seleccionamos aquí los datos, insertar, gráfica y aquí ya lo tenemos. Bien, solo que aquí lo tenemos al revés, ¿verdad? Entonces, título del gráfico iría a la primera pregunta. Entonces aquí iría la pregunta. Muy bien, y ya tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos dice esta estadística? Que a 6 personas se dieron cuenta que hay demasiada contaminación en las calles de Varsovia Hermosa. Luego, a 5 personas dicen que hay mucha contaminación. Luego, 4 personas se dan cuenta que hay solo poca contaminación y 5 personas dicen que hay nada de contaminación. Entonces, ya tenemos aquí la primera gráfica de la primera pregunta dentro de nuestra encuesta. Espero hayan puesto atención, porque no tenemos tiempo. Muy bien, entonces ahí está el ejemplo, y ahí espero se hayan dado cuenta. Si no, de lo contrario, pues ahí está el video grabado, ¿vieron? Muy bien, entonces vamos a realizar esto en las encuestas y se lo tienen que repartir dentro de los integrantes de cada grupo que ustedes ya realizaron. ¿Qué manda? Ahí sube el video, pero no lo pone en privado porque a veces no lo podemos ver. Va, muy bien. Bueno, ahora, la siguiente técnica que vamos a trabajar sería la que tenemos aquí. Los tests no, vamos a trabajar, no, tampoco, los estudios no, los estudios experimentales tampoco, no, observación tampoco. Vamos a realizar, bueno, aquí no nos aparece. Entrevistas, muy bien, vamos con las entrevistas. Entonces, tenemos esto. Ahora vamos con las entrevistas. Entrevistas. Muy bien, en las entrevistas podemos leer aquí un poco la definición. Dice, las entrevistas son una técnica con la cual se obtienen datos a partir del diálogo. Aquí vamos a hablar, vamos a platicar entre dos personas, el entrevistador o bien el investigador y el entrevistado. Muy bien, lo vamos a hacer dinámico, lo vamos a hacer chilero, así que usted va a realizar una entrevista con una persona de autoridad dentro de esa comunidad. Muy bien. Por ejemplo, yo vivo por la zona 3 y ahí se va a realizar el proyecto, entonces yo voy a ir a hablar con un cocode de la zona 3. Muy bien. Entonces vamos a ir a hablar con el cocode de la zona 3.
Si en caso usted vive donde hay un municipio y tal cosa y quiere ir a hablar con el alcalde, Entonces usted va a ir a hablar con el alcalde, pide permiso, fíjese que soy de tal colegio o va con su grupo. Tan siquiera yo aquí pediría que fueran 4 personas. 4 personas. Entonces, no, mejor no, porque si no, yo sé que no van a hacer nada los otros huevones que no hacen nada. Entonces, tenemos nuevamente aquí el grupo. Aquí ya les estoy dando ideas yo de cómo lo deben de hacer. Entonces, dividimos el grupo igual en 2, 4, yo no sé cómo esté su grupo, por cuántos integrantes. Muy bien. Estos se van a encargar de la grabación, porque van a grabar un video. Estos se encargan de la edición, que se escuche nítido. Estos se encargan de la edición, pero que se escuche nítido y que se vea nítida la grabación. No quiero que se mueva la cámara. Muy bien. Estos de aquí van a escribir en un resumen lo que el entrevistado habló en una hoja de Word. Y estos de aquí se van a encargar de la estructura de la entrevista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pregunta va primero? ¿Qué pregunta va segundo? ¿Qué pregunta va tercero? Tienen que ser preguntas lógicas hacia la persona que van a entrevistar. Entonces, espero haya quedado bien claro. Como les digo, es una entrevista, va a ser una plática. Entonces, 2 se van a encargar de la grabación, 2 se van a encargar de la edición, 2 se van a encargar de pasar en un resumen a teclas en un documento de Word, el resumen de lo que dijo el entrevistado. Entonces, por ejemplo, en esta conclusión, con respecto a la entrevista que se realizó tal fecha a tal persona, podemos notar algo importante con respecto a la primera pregunta, que fue ¿qué piensa acerca de la contaminación de las alcantarillas? Muy bien, nuestro querido alcalde tal fulano de mengano de sutano nos comentaba de que él estaba proyectando alguna situación con respecto a la solución de ese problema, y para nosotros es una satisfacción como pueblo de parte del municipio de Pacajá, por ejemplo. Ahora, los últimos, estos se encargan de estructurar las preguntas. No me vayan a hacer preguntas de güiritos de 6 años, sino que me van a estructurar preguntas bien redactadas y bien hechas. Y esta sería la otra parte de lo que es el tema de técnicas de recolección de datos y hallazgos. Entonces ya llevamos encuestas, llevamos entrevistas, y ahora vamos con lo siguiente. Aquí ya no nos aparece. Vamos a ver, aquí hay otras técnicas de investigación. Ahí está, cuestionarios. Muy bien, vamos con los cuestionarios. Entonces, esta entrevista se lo van a realizar a una persona. A una persona que sea autoridad. Ahí ya se los coloqué ahí abajo, pero igual se lo recalco. Autoridad. Bien, a una persona que sea totalmente la autoridad. Tenemos aquí los cuestionarios. Muy bien. Ahora serían cuestionarios. Muy bien. En los cuestionarios dice, semejantes a la entrevista. Es casi parecido, solo que tienen un lugar en el campo donde se encuentran los sujetos de estudio. Las calles de una ciudad, el interior de una fábrica, una comunidad educativa, etc. Ahí se le pide a un número definido de personas que respondan a una serie de preguntas, y con esa información se construyen datos porcentuales, aproximaciones estadísticas, y se obtienen conclusiones. ¿Qué quiere decir? Que usted va a realizar un cuestionario de 10 preguntas
y que le va a realizar a 20 personas igual. Muy bien, a 20 personas. Por ejemplo, la primera pregunta. ¿Cómo apoyaría en la reducción de desechos no biodegradables? Y la persona le va a responder, pues. Entonces aquí viene la persona y le responde, yo considero que para ayudar, que para poder ayudar a mi comunidad, yo haré el cambio tirando la basura en su lugar. Muy bien. Tal vez muy cargado, se los voy a dejar a 10 personas. A 10 personas. 10 preguntas, 10 personas. Muy bien. Siguiente pregunta, número B. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, verdad? ¿Qué piensa usted cuando ve a una persona tirando basura en las calles? Entonces la gente aquí le va a responder, yo pienso que son unos que queda a su imaginación. XD. No voy a colocar eso, solo es para que usted se entretenga ahorita. Entonces, ahí vamos con el cuestionario de 10 preguntas y que le van a realizar a 10 personas. De la misma manera se distribuyen el trabajo. Dos personas realizan este cuestionario a 10 personas, 2 personas se encargan de imprimir las hojas y de fotocopiarlas, 2 personas se encargan de realizar la estadística y 2 personas se encargan de realizar las 10 preguntas. Entonces ahí ya van 3 técnicas de investigación: cuestionarios, entrevistas y lo que serían las encuestas. Muy bien, y como última técnica de investigación, vamos a ver si encontramos la otra que no me recuerdo el nombre. Ay, Dios, no recuerdo. Documental, manuscrito, no. Muy bien, lo que van a realizar, aquí no me va a aparecer, pero van a realizar lo que es, no sé cómo se recuerda, por fotografías. La verdad es que no recuerdo si es así o no. Por fotografías. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tomar fotografías en el lugar donde usted va a realizar su proyecto de acción. Eso quiere decir que por lo menos necesito 10 fotografías bien tomadas del lugar donde irá a realizar su proyecto final. Muy bien, esas 10 fotografías van a ir concuerdo a lo que investigó. Muy bien, si usted va a hablar sobre la deforestación, necesito fotografías donde se vea que no hay árboles. Entonces, fotografías donde no hay árboles. De acuerdo al lugar. Muy bien. Entonces, eso sería todo, chicos. Tenemos aquí 4 técnicas. Serían las encuestas, entrevistas, cuestionarios y por último, fotografías. Muy bien, y esta sería la siguiente parte después de lo que es nuestro marco teórico. Por lo menos aquí me tienen que agregar lo siguiente. Entonces, vamos con lo siguiente.
Y con esto terminamos la clase y ya se puede poner a trabajar con esto. Muy bien. Entonces, ya tiene su trabajo. Voy a dividir en 4 esto. Perdón, en 4. Aquí y aquí. Muy bien. Entonces, usted va a colocar el título y en una página va a ir la encuesta, la hoja de la encuesta. Quiero ver las preguntas. Y en otra página va a ir la estadística, las gráficas. Luego, en otra página va a ir lo que es, ¿vas a ir o no vas a ir? En otra página va a ir la entrevista, el resumen de la entrevista. Luego, en otra página va a ir el cuestionario, las preguntas que hicieron. Entonces iría el cuestionario. Y luego, en otra página, irían las 10 fotografías del lugar, pero explicando cada foto. Entonces, por ejemplo, contaminación. Imágenes. Aquí está. Por ejemplo, esto, en otra página iría esto de las fotos. En una página irían las fotos y aquí usted va a describir la foto. En esta foto podemos ver fotografía, podemos ver y analizar la necesidad de trabajo. En este caso es medio ambiente, obviamente, ¿verdad? 2 chicos trabajando. Y esto se ve todos los días. Aquí podemos ver la falta de oportunidad laboral en este municipio y pueblo, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ir descrita cada fotografía de acuerdo a su trabajo. ¿Estamos? Entonces, chicos, eso sería el trabajo para la próxima semana, día de entrega lunes. Y esto me lo entregan en PDF. Entonces, como ustedes ya me entregaron el primer PDF, que sería el que ya revisé y que ya chequeé hace tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien, ustedes ya saben, ¿verdad? En el PDF, en el último que me entregaron, ustedes ya van a agregar esta última parte, bueno, esta siguiente parte que sería lo que son la selección de técnicas de investigación. Entonces, aquí ya iría esta parte. Entonces, estas son las técnicas, pero primero, Entonces, antes de esto, usted me va en su trabajo a colocar en una página la definición de encuesta, las estadísticas gráficas, la definición de entrevista, la definición de cuestionario y la definición de fotografías. Evidencia por fotografías. Vamos a colocarle como título evidencia de fotografías. Entonces, iría en su trabajo selección de técnicas de investigación. Muy bien, como título, selección de técnicas de investigación. Como subtítulo, encuestas. Me investiga en internet qué es una encuesta. Muy bien, siguiente, entrevistas. Me investiga en internet qué es entrevistas. Y con cada una de estas 4. Luego, como subtítulo, después de haber investigado cada una de estas, va a ir lo que es, van a agregar lo que es como subtítulo, recolección de información. Y ahora sí, ya iría cada uno de lo que ustedes van a realizar afuera. La página esta de las encuestas, las gráficas, luego iría la entrevista, el resumen de la entrevista, luego iría el cuestionario, luego irían las evidencias por fotografías, la fotografía y su descripción. Sería en este título, recolección de información. Entonces, como primer título, selección de técnicas de investigación, coloca las 4, investiga en internet. Luego, como siguiente título, iría recolección de información y cada una de estas que ustedes aplicaran. Y eso sería todo, chicos, por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda?
Sí, las preguntas van de acuerdo al tema y al problema que ustedes ya identificaron. Y siempre en el lugar donde ustedes van a realizar la acción a finalizar la unidad. Bueno, la clase quedó grabada, no hay problema.